Tengo una idea para emprender, pero no sé qué tan buena sea. Este es un sentimiento muy común y que todos hemos tenido alguna vez. Es muy normal tener un inicio con dudas y miedos. Sin embargo, existen muchas técnicas para darnos un panorama de la situación antes de comenzar una nueva aventura. Saludos, soy Carlos Pérsico y hoy te presento la técnica FODA. FODA es una técnica que nos permite conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tendrá nuestro emprendimiento o idea. De esta forma podremos ver las cosas desde un punto de vista mucho más claro. Esta técnica comprende tanto factores internos como externos a nuestro emprendimiento. Digamos cosas que nosotros podemos controlar y cosas que no. Lo que está dentro de nuestro límite y lo que lo excede. Los elementos de esta herramienta son los mismos que componen su nombre. Las fortalezas son nuestras ventajas. Responden a la pregunta ¿en qué somos buenos? ¿Qué cosas tenemos nosotros para producir una solución o para motivar al cliente a elegirnos? Algunas fortalezas clásicas son, por ejemplo, el conocimiento del mercado, técnicas y cualquier conocimiento útil que pueda dar algún tipo de ventaja respecto a la competencia. Equipos más avanzados o plataformas especializadas que tengamos, una buena organización, relaciones para cerrar tratos o incluso carisma para hacer que nuestros clientes nos elijan, pueden ser consideradas fortalezas de nuestro futuro emprendimiento. Un buen ejemplo de esto, por ejemplo, podría ser la ubicación de una sede cerca del consumidor. Oportunidades. Son las situaciones externas que potenciarían nuestra empresa. Responderían a la pregunta de qué ventajas me da el medio para que mi idea triunfe. Tipo de cambio, cultura, una necesidad insatisfecha, el descubrimiento de algo que permita el progreso de una idea como un material nuevo, leyes, política, pueden entenderse como oportunidades. Un ejemplo de esto podría ser el yacimiento de Vaca Muerta, el cual fue descubierto en 1931, pero recién en 2011 la tecnología avanzó lo suficiente como para permitir su explotación. Debilidades. Son nuestras desventajas internas, responden a la pregunta ¿qué nos hace vulnerables o en qué no somos buenos? En este grupo de elementos pueden encontrarse problemas de organización internas de la misma empresa, prestigio, mala comunicación, información errónea, un mal plan de acción, malos equipos o por ejemplo viejas costumbres obsoletas que residen en la misma empresa. Un ejemplo de estas debilidades pueden verse por ejemplo en la situación que sufrió la empresa Coca-Cola en el 2003 con un producto lanzado al mercado argentino llamado Nativa. Este innovador producto basado en el extracto de yerba mate está inspirado en la costumbre cultural de nuestro país de tomar mate, un trago elaborado con esta yerba. Hacer este producto le tomó a Coca-Cola más de un año de investigación y significó una inversión de aproximadamente 4 millones de pesos argentinos. Los estudios habían arrojado una aceptación del 87% y la compañía dominaba un 55% del mercado de las gaseosas en territorio argentino. Sin embargo, en agosto del 2004, a menos de un año de su salida, Coca-Cola dejaría de producirla por no cumplir con las expectativas de lograr una participación del 1% en el mercado de las bebidas. Aquí la debilidad estuvo en el sesgo presente en el equipo de investigación de la compañía, que no les permitió ver el componente social dentro del hábito de tomar mate y que empujó a la empresa a tomar una mala decisión y a sufrir las consecuencias. Amenazas. El último elemento que compone esta herramienta son los peligros externos a nuestra empresa o idea. Respondería a la pregunta ¿qué factores externos o fuera de mi control podrían afectarla? Posibles amenazas podrían ser el tipo de cambio, problemas o decisiones políticas, medios de transporte, en especial marítimos, corrupción, riesgos, impuestos excesivos, stakeholders, clima y cambios del entorno. Un ejemplo contundente de esto son las sequías que afectan la mayoría de las empresas que dependen del campo para producir. Argentina sufrió una enorme sequía afectando la cosecha del año 2017 y 2018, la cual fue la peor en 50 años. Esta ocasionó pérdidas de más de 27 millones de toneladas de grano grueso y representó una pérdida de aproximadamente 5.895 millones de dólares, lo que equivale a aproximadamente un 1% del PBI argentino en ese entonces. Resumiendo las ideas principales
Y como práctica para tu idea, pyme o proyecto, un buen ejercicio para la realización del FODA es preguntarse, para el tópico de las fortalezas, ¿en qué somos buenos? ¿Cuáles son nuestras ventajas? ¿Qué ofrecemos que la competencia no? ¿Con qué tecnología superior contamos? ¿Cómo nos organizamos para triunfar? ¿Qué vínculos formamos? ¿Cómo nos diferenciamos respecto a la competencia? ¿Cómo logramos que nos perciban mejor? ¿Qué cualidades nuestras valora el mercado o valora el cliente? Para tener en cuenta las debilidades, ¿en qué fallamos? ¿Por qué no nos prefieren? ¿Cuáles son nuestros defectos? ¿Cuál es nuestra peor característica? ¿Cuál es la meta en la que fallamos por mayor margen? En la que fallamos más frecuentemente. Para identificar las distintas oportunidades podrían ser: ¿qué me ofrece el entorno que permita mejorar mi situación? ¿Qué tendencias del cliente o consumidor me favorecen? ¿Qué cambios tecnológicos, legales y sociales que me favorezcan se están produciendo? Finalmente, para conocer las amenazas, podemos preguntarnos: ¿qué condiciones del entorno me afectan negativamente? ¿Qué tendencias del cliente o consumidor que me perjudiquen se están manifestando? ¿Qué cambios tecnológicos, legales o sociales que me perjudiquen se están produciendo actualmente? ¿Qué está haciendo mi competencia? Con esta herramienta se podrá tener un panorama mucho más claro y tomar mejores decisiones sobre la situación de nuestra idea, emprendimiento o proyecto. Y nada más, amigos, espero que esta herramienta nos haya ayudado. Para más tutoriales, diseños, consultas y proyectos, no olviden suscribirse, darle like, al igual que seguir en Instagram de este hermoso proyecto. Eso me motiva a continuar esforzándome y traerles mis mejores trabajos. Me despido cordialmente, mucha suerte y buenas noches.